Con la resolución de problemas, vamos a continuar con la segunda parte de tratando de analizar las soluciones de este examen que fue el 2019, el tipo B. El problema número 8 dice: el cuadrado ABC es del lado 4 y los puntos K, L, M y N son los puntos medios de los lados. ¿Cuál es el valor del área de la estrella sombreada? Ok, aquí pues vamos a tener que analizar cuáles son las partes. Se alcanza a observar pues que la estrella o la forma de estrella sombreada tiene pues ciertas formas. Sin embargo, hay que analizar lo que nos dice como hipótesis. De entrada dice que el cuadrado tiene de lado 4. Quiere decir que tendría un área de 4 por 4, 16. No dice el área, pero implícitamente ya podemos determinarlo. Y los puntos K, L, M y N son los puntos medios. Quiere decir que están justo a la mitad. Entonces, como es un cuadrado, los puntos medios, tenemos que estar listos, que es lo que está determinando cada segmento. Ok, entonces para analizar este problema, tenemos aquí que los lados de la estrella están conformados por esta clase de triángulos. Tenemos 1, 2, 3, 4, los cuales todos deben ser semejantes por las características que tiene. De hecho, de aquí a aquí pues debe ser la mitad, ya que es punto medio, y bueno, la mitad del cuadrado, y de aquí de este punto N al centro debería ser la mitad del cuadrado. Entonces vamos a analizar todo esto. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes ya lo determinaron rápido mentalmente, pero si hacemos este movimiento que acabamos de observar, se darán cuenta que con dos triángulos de estos yo puedo determinar la mitad de la cuarta parte, es decir, un octavo de todo el cuadrado. Lo mismo con la otra parte. Entonces, si yo junto estas dos partes, ambas, en realidad tendría una cuarta parte del área. Por lo tanto, esta estrella representaría una cuarta parte de todo el cuadrado. Esto es algo, digamos que sería la manera más rápida quizás de determinarlo. Pero existen otras maneras, que es a través de una tabla de verdad. Ojalá tengas la oportunidad de profundizar un poquito en esto, ya que son explicaciones un poco más formales, las cuales vamos a usar en el último problema. En esta tabla de verdad, de un lado tenemos afirmaciones y del otro lado escribimos los razonamientos que nos llevan a esto. De entrada, en las afirmaciones escribimos primero las hipótesis. Digamos que es un formalismo. Una de las hipótesis es que el área del cuadrado, eso significa esta figura que está aquí, el área del cuadrado ABCD es igual a 16 unidades cuadradas, debería ser. Y luego, bueno, esta sería la razón. Esto no lo están dando por hipótesis, es decir, lo estamos suponiendo porque así es el problema. Luego, esta nomenclatura que alcanzo a observar significa distancia de AN es igual a la distancia de N a D, de D a M y de M a C. Esto también es por hipótesis porque nos dice que son puntos medios, etc. Yo ahí le puse puntos suspensivos para indicar que todos esos puntos equivalen. De esta forma vamos armando una especie de demostraciones a través de afirmaciones que las vamos a usar. Por ejemplo, KM es paralela a ND. KM, que sería este segmento del centro, es paralela a ND. Y bueno, esto se cumple porque pues son parte de los segmentos del cuadrado. Bueno, de acuerdo a la premisa 1 y 2, pues es punto medio, ambos son puntos medios, entonces estarían a la misma distancia, por lo tanto son paralelas. Aquí estoy poniendo un punto auxiliar para tratar de determinar cosas.
y digo que de PM, es decir, esta distancia de aquí a ND son iguales, es decir, las dos de arriba, y ya con esto estoy diciendo lo mismo las otras equivalencias de los otros lados, de acuerdo a la premisa 3, porque son paralelas y además son puntos medios y están determinadas entre esas paralelas. Se van colocando algunos puntos auxiliares, Q1, Q2, Q3, Q4, para indicar de qué manera. Entonces sería una demostración. No voy a efectuar esta demostración de esta manera formal porque no es necesario, ya que nos fuimos por el camino rápido y recuerden que vamos contra el tiempo. Entonces pensar todo esto, al final de cuentas en ocasiones solo se nos pide un resultado, sobre todo las que son de opción múltiple. Este símbolo que está aquí significa por lo tanto, y ya es cuando vamos a dar la conclusión. Bueno, sería concluir que el triángulo o cada triángulo PQ1M, por ejemplo, el triángulo Q1MP es igual en el orden, según como lo digamos, más la suma de todos esos triángulos debería ser un área de 4 unidades. Esa debería ser mi conclusión al final, en una manera algo formal, en una tabla de verdad, o una tabla, perdón, de demostración. Y pues según ya el número de premisas que haya usado, ¿no? Tendría que usar todas para que sea algo razonable. No tiene caso hacer pasos que no me lleven a ninguna parte. Y pues bueno, aún así el resultado, pues el área de la estrella, que es lo que nos pide al final, pues es de 4 unidades cuadradas. De acuerdo, vayamos al siguiente problema, que es el número 9, análisis y solución. Nos dice, la figura muestra un sólido formado con 6 caras triangulares. En cada vértice hay un número. Para cada cara consideremos la suma de los 3 vértices de esa cara. Si todas las sumas son iguales y 2 de los números son 1 y 5, como se muestra, ¿cuál es la suma de los 5 números que hay en los vértices? Ok, más o menos, bueno, aquí por la perspectiva sería un triángulo en la parte de arriba y un triángulo como hacia la parte de abajo, una figura tridimensional, lo cual nos da un total de 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. Entonces nos pide determinar la suma de todos los vértices y nos dice que la suma en los vértices de las caras triangulares, es decir, 3 números, cada 3 números, todas son iguales. Estas son las pistas o las características que nos dice. De entrada aquí yo coloco algo desconocido, que si supiera este valor, pues ya podría saber cuánto sumaría cada cara. Pero entonces, partiendo de esa hipótesis, decimos que 5 más 1, que sería la cara esta frontal, más este A desconocido, sería igual a la suma. La suma debe ser constante en todas las caras, es decir, lo mismo. Voy a colocar aquí un valor B, también desconocido, porque no sé cuánto mide este vértice de aquí atrás, que estaría en la parte posterior, para determinar, y tendría que dar la misma suma. Entonces, de aquí de entrada, yo ya hago una comparación y me doy cuenta que el valor de A y B son equivalentes. No hay otra forma, ya que S es la suma y es lo mismo. Entonces, en realidad, B tiene que ser el valor de A. Y con esto, ya encontré el valor que debería tener el otro vértice. Luego, analizando entonces las sumas de todas las caras, tendríamos que A más A, es decir, la cara que está posterior, la cara lateral posterior a esta pirámide. Si yo sumo A más 1, también tendría que ser igual a esta suma. Entonces, tendría 2A más 1, y con esto ya puede ser la comparación, que A debe ser el mismo valor. Por lo tanto, yo tengo desde la primera parte que aquí es A más A, si supongo. Entonces A debe tener un valor de 5. Y esto, como lo acabamos de deducir,
prácticamente pues el problema ya estaría resuelto. Solamente hay que sustituir los A's por los 5 y ya puedo hacer ahora sí las sumas de los vértices. También deduzco que para que las sumas del otro vértice coincidan, también debería valer 1, tendría que tener en el vértice de abajo. De esta forma tenemos 2 unos y 3 5. Y con esto ya puedo sumar el valor de todos los vértices, que sería 17. Bien, espero haya quedado algo claro este problema. De lo contrario te invito a que lo revises nuevamente. Y pues pasamos al siguiente. En el problema número 10 nos indica, hay que tener cuidado como leemos, cuántos números hay de la forma m cuadrada más n cuadrada con mn enteros positivos que sean múltiplos de 3 y menores que 100. Ojo, ¿cuántos números hay de la forma? Me está preguntando por los números, es decir, el número que se conforma de la suma de los cuadrados de dos números. Y además me dice como pista que m y n son enteros positivos. Además que son múltiplos de 3. Es decir, los números en la suma, no hace referencia a m y n, sino a los números que me pide encontrar. Y además esos números en la suma deben ser menores que 100. ¿Cómo puedo plantear esto? Bien, vayamos primero a determinar los datos que me dan. M y n, como lo estoy simbolizando, existen pues ciertos símbolos para caracterizar a los conjuntos de números. Tenemos números reales, quizás ya has escuchado alguna vez hablar de los conjuntos de números, números enteros, números naturales, números racionales, irracionales. El símbolo para los números que son enteros es la Z, esta como la estamos viendo, y yo le agrego aquí el más para saber que son enteros positivos. Entonces, sabemos de entrada que m y n deben ser o pertenecen al conjunto de los números de los enteros positivos. Luego, sabemos también por la que nos dice en el problema que la suma de los cuadrados debe ser un múltiplo de 3. Es decir, corresponde a números naturales, pero a la vez un múltiplo de 3. Y también nos dice que la suma de estos cuadrados debe ser menor a 100. Entonces ya tenemos aquí varias características que nos van a ayudar a resolver este problema. De entrada, yo puedo hacer una lista de números m y n para tratar de hacer la suma y ver qué es lo que está pasando. Tratar de analizar. Entonces n podría ser, como son enteros positivos, el 1, el 2, el 3, ya que nada lo impide al momento, 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y el 10 ya no, por la razón de que en la suma recordemos que debe ser menor a 100, y si yo uso el 10, pues ya 10 por 10 serían 100, ya no cumple con esta restricción. Entonces del 1 al 9 podrían ser cualquier número. Lo mismo los valores para m, ya que no impide y tampoco dice que tienen que ser iguales o diferentes. Eso no es ninguna restricción. Entonces, comenzando a hacer combinaciones, por ejemplo, 1 al cuadrado del n y 1 al cuadrado del m, observo que me da un 2. El 2 es positivo, pero no es múltiplo de 3. Entonces, puedo probar con otro, una combinación diferente, el 1 y el 2. Ya que 1 más 2 me da 3, pero en el cuadrado no ocurre esto. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado serían 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces no ocurre eso. Ok, voy a usar uno aleatorio, ya que estoy observando que no me da ninguno de esos múltiplo de 3. Uso el 5, al cuadrado serían 25, y el 7, que serían 49. Y 49 más 25 serían 74, lo cual tampoco es múltiplo de 3. Entonces observo que hay muchas cosas que están ocurriendo y que jamás me va a dar un múltiplo de 3. Lo más lógico sería entonces tratar de analizar lo siguiente. M al cuadrado es m por m y n al cuadrado es n por n. Quizás algunos de ustedes ya tienen la solución desde antes por el simple hecho que nos está pidiendo que sean múltiplos de 3 en la suma. Entonces, no hay ningún número que multiplicado por sí mismo sea múltiplo de 3
más que los múltiplos de 3. Repito lo mismo. Si para que n al cuadrado sea múltiplo de 3, necesito que por fuerza esté multiplicado cualquier n por un múltiplo de 3. Pero como es sí mismo, es decir, al cuadrado, pues entonces tendría que ser múltiplo de 3. Por lo tanto, yo con esto concluyo que m por m y n por n también tienen que ser múltiplos de 3. Y con esto, entonces ambos números tendrían que ser múltiplos de 3 y ya voy a descartar todos los que no sean múltiplos de 3 aquí. Tendríamos que sacar el 1, el 2, el 4, el 5, los 7 y los 8. También en m. Y me quedarían solamente los únicos múltiplos de 3. Ya son menos combinaciones, pero esto ya me va a garantizar que realmente son múltiplos de 3. Veamos qué combinaciones entonces son posibles. El 3 con el 3 definitivamente sí, ya que 3 al cuadrado y 3 al cuadrado es 9 más 9, 18. Luego 3 al cuadrado más 36, que es 6 por 6, serían 45, que también es múltiplo de 3, obviamente. Aquí voy a obtener puros múltiplos de 3 ya. Y aquí 3 al cuadrado con 9, veamos si es posible. 9 por 9 son 81, más 9 serían 90. Y efectivamente el 90 también es múltiplo de 3. ¿Qué otras combinaciones serían posibles? Por ejemplo, el 9 con el 9 no es posible, ya que 81 más 81 se sale del rango del valor de la condición que tenemos. No serían menores que 100. Entonces la otra opción que nos quedaría es el 6 con el 6, que serían 72. Y serían todas las combinaciones que serían posibles, ya que el 6 con el 9, 36 más 81, por ejemplo, también ya se escapa del valor. Por lo tanto, ya obtuve todos los números que cumplen con la condición de que sean múltiplos de 3 y a la vez la suma sea menor que 100. Espero haya quedado claro este ejercicio y pues este sería el resultado. Recuerda representarlo de una manera legible para identificarlo. Muy bien, pasamos al problema número 11.